Hola, 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 ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy tengo una semi-review. No va a ser una review porque ya saben que no soy de hacer review, pero sí quería probar esta nueva cámara de Sony que es la Sony Alpha 7R6. Si estás pensando que es un upgrade chiquitito de la Sony A7R5, de verdad te estás equivocando. Si bien este video no quiero que sea una review de specs, sí te quiero contar cuáles son las diferencias para que entiendas si a vos te puede servir o no. Mira, lo primero que pasa con la A7R6 es que trae un sensor completamente nuevo. Es un sensor totalmente apilado, lo que se traduce directamente en mucho menor rolling shutter. El rolling shutter es este flaneo que se ve cuando vos movés rápidamente la cámara en paneo, sobre todo en video, pero si haces fotos en alta velocidad, con movimientos de alta velocidad de la acción, vas a ver, por ejemplo, que lo que son líneas rectas se empiezan a curvar. Bueno, cuando tenés un sensor más rápido, como es este caso, eso disminuye muchísimo, así que ya tenés una gran diferencia con respecto a la A7R5. Diferencia número 2 es que incrementa un poquitito más la resolución. A7R5 tenemos 61 megapíxeles, A7R6 tenemos 66,8 megapíxeles, ¿está bien? Esto lo que puede generar es la primera duda de todo el mundo, es que cómo se va a comportar en baja luz, en ISO alto y demás. La realidad, vamos a ver si después podemos hacer alguna prueba si nos da el tiempo, pero por las pruebas que estuve haciendo anteriormente, hay una cierta mejora en ISO alto en la R6, siendo que tiene más resolución que la R5, pero tampoco es muy apreciable. Dicho esto, podemos decir un pequeño plus para la R6. Después, otra de las ventajas que tenemos en esta cámara con respecto a la anterior es el tipo de seguimiento. Mejoró mucho el tracking cuando hay cruces. Si bien sigue siendo con inteligencia artificial, la verdad es que trabaja bastante mejor cuando hay cruces, cuando vos le podés, por ejemplo, le decís que querés que te siga una cara en particular, va dando prioridad a uno o a otro, ¿sí? Y eso lo hace muy bien, sobre todo para aquellos que hacen deportes. ¿Qué pasa con esta cámara? Que esta cámara en principio está pensada para foto y en principio fue pensada para, digamos que fotografía fauna, quizás retrato sobre todo por la resolución. Saben que la línea R significa resolución, pero le metieron otras características de video que no las voy a contar yo, sino que las va a contar mi amigo acá, Mariano Dawison, que también es Sony Alpha Partner y que somos coleguitas y dijimos que vamos a probarla entre los dos, así que él la parte de video, yo la parte de foto. Así que no voy a hablar de video, vamos a seguir con foto. En cuanto a otras ventajas que tiene como foto, como cámara de fotos, es que mejoró el viewfinder. Es bastante más nítido y mejor que el de la A7R5. Otra cosita más es que tenemos el 98%, 97, 98% del sensor útil y accesible para el foco continuo. Quiere decir que es muy difícil que pierdas el enfoque, ¿sí? ¿Qué más podemos contar de esta cámara? A ver que me acuerde. Ah, sí, ya sé que les voy a decir. La precaptura. Estamos hablando de una cámara que tiene 67 casi megapíxeles y tiene una precaptura de 1 segundo, hasta 1 segundo de precaptura. Es decir, yo mantengo presionado hasta la mitad, accionado el foco continuo sin hacer la foto. En el momento en que yo acciono el obturador, voy a tener 1 segundo antes, si es que tuve 1 segundo presionado el obturador hasta la mitad, de todas esas imágenes. Así que imagínate que eso sumado a las 30 frames por segundo que tiene de ráfaga con obturador electrónico, no con el mecánico tenemos 10, es imposible que te pierdas el momento, la forma que buscabas, el momento justo del golpe, del beso, de lo que vos quieras. Así que tenemos bastantes mejoras con respecto a la A7R5. Tiene algunos juguetitos que ahora no me acuerdo cómo se activa. Tenemos un botón dedicado acá que tiene una lamparita. Después vamos a ver si podemos hacer un poquitito de zoom a esto, que te retroilumina los botones para cuando estás a oscuras. Interesante chiche, no sé si hace una diferencia, pero bueno. ¿Qué más te puedo contar de esta cámara? Nada, la pantalla es abatible, igual que la anterior. Tenemos toda la full articulable, digamos. Y a ver si me acuerdo algo más. Tenemos un poquito mejor de ergonomía que en la 7R5, un poquito mejor. Y esto viene de la mano de que tenemos batería nueva. Esta cámara ya no utiliza la 100, sino que utiliza una batería nueva que no me acuerdo. Ya la rompimos y es nueva. Una batería nueva que tiene algo así como 400 mAh extra. Así que, gracias, muchas gracias.
Entonces esta batería nos va a durar bastante más, son unos 20 minutos, media hora más de uso tranquilamente, con batería nueva, cargador nuevo, y vamos a ver si puedo volver a meterla, porque esto tiene un tema muy simple que es apretarlo, pero yo no veo bien y ese es mi problema, así que no voy a... Vamos a hacer una cosa, si me deja usarla sin la tapa, la uso sin la tapa, no pasa nada, te la dejo por ahí. Ok, creo que así a bote pronto de lo que yo me acuerde y en foto, tenemos todas estas nuevas mejoras. Ahora la idea sería ponerla a prueba y ver cómo se comporta, ¿no? Tenemos un modelo genial, perfecto, con esos rulazos ahí. Vamos a probar la ráfaga, podemos probar bien el detalle, son muchos megapíxeles. Quiero trabajar en RAW, pero tuve que tener una pequeña precaución y es configurar la cámara para que dispare en RAW más JPG, porque todavía no sé si, por ejemplo, Capture One o Lightroom van a estar teniendo en cuenta estos archivos y los va a poder leer. JPG seguro sí, RAW lo dudo por el momento, así que cuando vean la foto la van a ver en JPG, pero aún así va a ser un JPG que tiene la calidad fina, la más alta, ¿sí? Bien, ok, no doy más la lata, vamos a poner la prueba, vamos a ver qué es capaz de hacer esta Alpha 7R6 y probemos, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer unos retratos, primero vamos a buscar un poquito la luz, vamos a ver que el retrato esté lindo y después le sacamos todo el jugo a la cámara. Vamos a ver ahí. Marian, nada, me mirás bien de frente, bien derecho al lente. Estoy con el 2870 f2. Venite un pasito y medio para adelante. Ahí está, perfecto. Bien. El enfoque lo tengo configurado, sí, está configurado en enfoque continuo, que es como mejor trabajan las mirrorless. 1, 2, va. Perfecto. Vamos a ver esto, cómo se ve. Bueno, vos tendrías que haber sido modelo, no filmmaker, me parece. Bueno, ustedes no lo están viendo, lo van a ver en pantalla cuando haga la edición de este video, pero el detalle que tiene es impresionante, mirá. Ojito, y fíjate, cerrala, es tremendo. Es tremendo. Y fíjate cuál es el plano entero. No, si ya... Es muchísimo detalle. Muchísimo detalle. Llegaste al lagrimal. Estamos llegando al lagrimal con un detalle absoluto. Los pelitos los poros del lagrimal. Pero parece hecho sí, con un generador de imagen. Exacto. Qué locura. Tremendo, La verdad tremendo. Bien, perfecto. ¿Qué diafragma estás usando? Estoy usando diafragma, encima estoy con diafragma agregado, estoy en F2. F2. Te pregunté porque se ve como el Sí, pelo un poco... sí. La idea era como un poco... O sea, esto en 5.6... Exacto. Por eso empecé acá, pero mirá, ya está desenfocado, ya está cremosito el pelo. Vamos a ir, exactamente, vamos a ir un poco más allá, porque a F2 es tremendo. El 2870 F2 es verdad que es un lente súper nítido. Es un lente muy nítido, muy nítido, pero vamos a llevarlo un poco más hacia el punto dulce, a más o menos sería F8. ¿Probamos? ¿O F5.6? Sí, el 5.6 es Tendría que estar bien, ¿no? Vamos a 5.6. Perfecto, vamos ahí entonces. F5.6. Pasa nada, no te preocupes. 3.5, F4, 4.5, 5, 5.6. Vamos a ir con el ISO, estábamos en 200 y nos vamos a ir a... Voy a ir un poquitito arriba a ISO 1000. De paso probamos cómo se mantiene en este ISO. Misma toma, misma actitud. 1, 2, mira bien, derecho al lente. Va. Vamos a ver qué pasa por acá. Pará, vamos a hacer una cosa, vamos a repetir un poco. Levanta un poco la barbilla. Ahí está, para que te entre más la luz en los ojos. Ahí va. 1, 2, va. ¡Ah! No. Y ahora no hay fuera de foco. No hay fuera de nada. No, igual no había fuera de foco, pero mirá. No, es tremendo. Wow. El iris, o sea, pero se ve perfectamente todo el patrón del iris. Y aún así, fíjate que el pelo al fondo, estamos ahí desenfocando también. Sí. Sí, en F8 yo creo que vamos a ir un poco más a tener todo el enfoque, la profundidad de campo completita. Así que vamos a F8. Estoy trabajando directamente con el anillo del lente y F8 y vamos a 1000, vamos a 2500 de ISO. Levantá penita más la barbilla, ahí está. Actitud máxima, va, listo.
Vamos a ver ahí. Qué maravilla. Qué espectacular. Todavía está desenfocado F8, bien. Pero no importa. Digo, detalle absoluto. Absoluto el detalle, ya lo deben estar viendo en cámara, lo voy a poner para que lo vean. Detalle absoluto, tiene un foco, bueno, un enfoque que es, no hace falta decir que el enfoque de las cámaras Sony siempre es espectacular y en los últimos modelos como que lo mejoraron muchísimo. Tiene enfoque por inteligencia artificial que ya no solo detecta un rostro, sino que entiende la figura humana y entonces se mantiene mucho más pegado al ojo si tenemos seteado el enfoque al ojo, porque ya no es que digamos que lo encuentra básicamente por contraste, por luz, sino que lo encuentra por forma, por morfología, entonces es mucho más difícil que se escape el enfoque. Bien, ¿pasó prueba de calidad de detalle? Sí, recontra. Voy a poner el micrófono. Dale. ¿Puedo preguntar? Sí, dale. Mientras yo sigo por acá un poquito. Bueno, entonces, calidad de sobra. Pienso yo, ¿para quién puede ser esta cámara? Bueno, yo te voy a decir, para mí, en mi opinión, creo que esta cámara puede ser muy funcional para personas que hagan moda, que hagan publicitaria, donde necesitan mucha resolución, para personas que hagan fauna sobre todo, que también necesitan tener mucha resolución y poder recortar. Quizá es mucho más difícil seguir un animal o seguir un animal que se mueve rápido, puede mal encuadrar mucho más fácil, entonces creo que para esa gente puede servir mucho. Para gente que haga deportes, si bien se dice que esta cámara compite con la Alpha 1 II, que es la cámara más premium, más top de Sony al momento, al día de hoy, yo creo que hay cosas que sí y otras cosas que quizás no tanto. Sé que el seguimiento de la 1 II es mejor que este. Sé que el cuerpo no es el mismo, sé que la resistencia del cuerpo no creo que esté igual sellado, eso estoy casi seguro. Por ahí estoy diciendo una tontería, o sea, no me lo tomen 100% cierto, pero bueno. Pero me parece que para personas que necesiten mucha resolución, mucha calidad, mucho detalle en la imagen, esta cámara es espectacular. Ahora, como les dije antes, lo que suele pasar es que cuando tenemos mucha resolución, los sensores no suelen cumplir bien en cuanto a velocidad de lectura, a rendir en ISOs altos y demás. Así que lo que voy a hacer ahora es probar mismo retrato en un ISO mucho más alto. Voy a irme como a, no sé, 56.000 y vamos a ver qué pasa. A ver si logro parametrizar la cámara para estar en un ISO muy alto y ver cuál es ese nivel de ruido. Piensen una cosa, en esta escena en particular, si bien la cara de Marian va a estar súper bien expuesta, todo el contexto es negro, es oscuro. Por lo tanto, va a haber muchas zonas de sombra donde vamos a encontrar mucho mejor el ruido. Así que vamos a probar. Vamos a ir, yo qué sé, digamos a... Voy a abrir el diafragma al máximo para permitirme subir más el ISO. Voy a estar en F2 otra vez. Perdón, voy a cerrar el diafragma. Vamos a ir a F22. Voy a subir el ISO, a ver hasta dónde me da. ¿56 es igual que el resto o cambió? No, yo dije 56, pero no sé si 56.000 es un número. Tenemos 40... Wow, no veo. 40.000, 51.200, ahí está. 50.200, estaríamos bien expuestos. Voy a darle un poco de velocidad de obturación para que tenga un poco más de sentido esta exposición. Ahí va. Misma toma. 1, 2, va. Y vamos a ver qué onda. Bueno, sí tenemos ruido, evidentemente. 51.200 es mucho ISO. Pero es una toma que nada que no se pueda reparar, creo yo, en una aplicación, en un... No, estamos hablando de un ISO que es prácticamente a oscuras. No es... 52.200 no tiene mucho sentido, exactamente. Es una foto, esto es para salvar una imagen. O sea que si yo voy a, no sé, vamos a decir, vamos a ir, por ejemplo, a ISO 12.800, ¿sí? Que es un ISO que ya me parece que es utilizable. Voy a abrir diafragma. Que igualmente estamos hablando de una locura, 12.800 Sí, de ISO es pero obvio. nocturno. Obvio. Vamos otra vez. 1, 2, va. Y acá, sí, mirá, nada que ver. Recontra no, nada que ver, mirá que bien. Sí es verdad que pierde un poco de nitidez, pero bueno, a ver, estamos en 12.800. Y estás en un F22. Y en F22, exactamente, que es un lens. No, estoy en F11 ahora. Lo abrí a 11, pero estamos, ¿eh? O sea, 12.800 es súper utilizable. Súper utilizable. Bien. Prueba del ISO para mí pasó. Para mí pasó.
Prueba de detalle pasó, prueba de ISO pasa. Vamos a ver la ráfaga. Lo tengo con el obturador electrónico. Ahora está configurada con el obturador electrónico, lo que significa que yo no estoy utilizando la parte mecánica, el mecanismo de obturación que con cortinilla. Esto me va a permitir subir velocidades por encima de las que puede llegar un obturador mecánico. Así que vamos a probar. Yo lo que quiero probar es, con obturador mecánico, quiero probar la ráfaga. Así que lo que le voy a pedir a Marian es que quizá en ese lugar se haga movimientos, por ejemplo, un giro muy rápido, en el mismo lugar, sos capaz de hacerlo, un giro muy rápido. Probamos. Y ponemos la ráfaga al máximo y vemos cómo carga el buffer y todo eso. Tengan en cuenta una cosa, está configurada en RAW, máxima calidad más JPG, así que la ráfaga se va a ralentizar, eso está claro, no va a funcionar perfecta porque estoy cargándole, porque como necesito los JPG. Y otra cosa, las tarjetas de memoria que estamos utilizando son no son CF Express, ¿Querés CF Express? Tengo. Podemos probar con las B90 y después con las CF Express. Dale, claro, dale, a ver dale. cómo aguantan. Sé que le damos con estas que son B90, que son bastante rápidas, pero no son CF Express, y después probamos con CF Express. Vamos ahí. Primero voy a configurar la exposición una vez más. ¿Y cómo vas a poner el shutter alto? En realidad no importa mucho porque lo que quiero probar es la ráfaga ahora. O sea, quiero probar la ráfaga a máxima velocidad, mientras que esté puesto el obturador electrónico, funciona perfecto. Okay. Lo tengo en electrónico. Vamos a ir entonces a la ráfaga. Pero si es 1/30, o sea, bueno, vas a estar ¿en qué? ¿En cuánto? Te pregunto de curioso. Sí. En la exposición. No, la velocidad de obturación. Te lo digo. Vamos a poner una velocidad de obturación también para que si congele. Es 1/30, tenés que estar 1/60 como para No, estoy en 70 milímetros, estoy trabajando 70, así que está en unos 200 para no trepidar. Y más con luz continua. Así que vamos a dejarlo en un 1/200. Sí, aparte para que haya una fijeza obvio. a cuadro, digamos. Claro, tal cual. Si no... Voy a bajar el ISO porque ahora puedo abrir el diafragma. Voy a poner el diafragma. Me la voy a jugar a F2 para ponérsela bien difícil. Para ver cómo te encuentra, a ver hasta dónde vamos con el enfoque. Estoy en ISO 320 y ahí vamos a ir, ¿eh? Yo te digo, aguantame. ¿Yo puedo hacer así? Porque por ahí puedo hacer saltitos y girar. Podés y hacer... ver para que se mueva el pelo, qué sé yo. Dale, dale, ¿Tiene haz lo que vos gracia? quieras. Sí, tiene. Cuando vos quieras. 1, 2, va. Escucharon, ¿no? Escucharon el obturador. Una locura. Lo tienen que haber escuchado porque estaba cerca del micro. Es una locura, o sea, el trrrr, eso fue... Parece una cámara de cine, ¿viste? Exacto. Que era el como obturador cuando, mecánico. exacto, cuando hacían esto. Fíjense que con una B90 debe haber aguantado, ¿qué fue? 1, 2, 3 segundos, por lo menos estuviste moviéndote, si no 4. Así que hicimos unas 150 fotos, 170 fotos porque bajó el y después subió. Así que más o menos tiene que haber esa cantidad de fotos y ya está, ya cargó. Ya no está leyendo más. ¿Sí? Esto cuando está leyendo se prende un LED rojo que te está marcando que está el reading, que está leyendo la imagen. Perdón, y te pregunto, le pusiste, estás grabando en RAW más JPG. JPG. Okay. Sí, por eso digo que está estamos en el poniéndose... máximo La estamos exigiendo laburo. bastante. Sí. No, la verdad que bien. Y vamos a probar una cosa para ponérsela un poco, porque por ahí está en el mismo plano. Haz una cosa, acércate y alejate lejos. Acércate y alejate rápido. Acércate y alejate rápido. A ver cuántas están enfocadas y cuántas no. Dale. Va. Tremendo. A ver qué hizo con el foco. Tremendo, por el foco, exactamente lo que quiero ver. Ahí está leyendo todavía. No sé si ven. Ven acá, miren. Varios está segundos leyendo. hicimos. Sí. 4 o 5 segundos. Sí. Por lo menos. Todavía está leyendo. Ahí va, ahí termino de leer. Vamos a comprobar un poquito a ver qué hay. ¿Y qué cantidad de fotos No, tremendo. sacaste? Por ejemplo, acá este lo perdió. Lo que pasa es que estamos muy oscuros, vos sabés, el ambiente en el que estamos es bastante... Acá casi. Las últimas, yo sé que... Espera, voy a hacer una cosa, voy a bajar acá. Voy pasándola así, mirá. Acá estás. Vos que ves mejor que yo. Sí. Estás enfocado. Foco. Bueno, habría que verla en zoom. Esperá, vamos para atrás, ahí va. Y te recontra escondiste. Sí, salí de cuadro, volví a entrar. ¿Está enfocada esa? Sí. Bien. Hay algunas en movimiento que no las enganchó. ¿Será por la velocidad de obturación? Porque estoy en 1.200. Por ahí están trepidadas, no desenfocadas.
vamos a subir la velocidad de obturación y vamos a probar, a ver qué es. Esto se Claro, está dando claro, cuenta. es que es muy probable Claro, que esté te movida la moviste foto. muy rápido, no fuera claro. de foco. No fuera de foco, exactamente, trepidada. Es un laboratorio. Estamos jugando con ustedes y probamos a ver. Estoy probándola realmente. Claro, qué le podemos sacar o qué no le podemos sacar a esta cámara. Así que vamos a ir con la velocidad de obturación Sí, vamos a ir a un 500, que ahí ya en ese movimiento te recongela. Me muevo un poquito más lento para que no esté movida. No, porque a un 500 debería congelarte. Le subimos el ISO. Ya, además estaba trabajando a F2. O sea, para que... Sí, la situación más difícil de enfoque. De hecho, la mayoría de los lentes son 2.8. Bueno, vamos a 2.8. No, vamos a ponérsela difícil. Vamos a probar ahí. Yo te digo, ¿eh? Dale. Yo lo veo pegado al ojo. ¿Qué crees que te diga? Ahí va. Te juro. Le saqué un poquito y lo vuelve a enganchar. Sí, Qué tremendo. Vamos a esperar a que termine de leer. De hecho, si lo querés hacer, me muevo yo. Es increíble. Te pierde, pero después te engancha el ojo y tú estás pegadito. 3, 2, 1, dale. Muy bueno. ¿Lo viste el verdecito, el foquito pegado? No se va nunca. Por eso te digo, para mí están enfocadas, después lo vamos a mirar bien en postpro, sí. pero para mí están enfocadas. Bien, buenísimo. Ahí está leyendo, exactamente. Sí. Sí. Che, otra cosa, ya que lo veo ahora, para no olvidarme, que es esto que tiene, ahí termino de leer, la A7 V lo tiene, que es que cuando pones la cámara en vertical, te pone el menú en vertical. Sí, esta también lo que lo parece tiene. una pavada, pero laburando, no tener que hacer así. Tal cual. Sí. Muy, Sí. es Tenemos el giro automático del vertical al horizontal. Acá tenemos... Ponete ahí, si querés, contale vos, que tenés el micro puesto. O sea, bueno, está la cámara en horizontal, tenemos el menú horizontal y en vertical. Entonces podemos poner estar cómodos y estar leyendo la información de manera... Sí, fácil. Es mucho más cómodo. Parece una pavada, pero el cerebro se relaja más cuando... Absolutamente. No tenés que andar girando la cámara para mirar lo que está pasando. Bueno. Pero estamos, ¿eh? Estamos ahí. No, bien. Mirá, súper enfocada. Bien. Ok. Salís de cuadro. Bien. Hicimos prueba ráfaga. Hicimos prueba de enfoque. Hicimos prueba de ISO alto. Hicimos prueba de detalle. Nada, yo te quiero hacer un par de fotos para que te quedes unas fotos copadas y después pasamos video, ¿no? Un camarón, sí. Por eso digo, aprovechemos. Perfecto, saquemos una. Y te tengo a vos, que hace 1000 años que quiero hacerte fotos y estamos siempre Eso que, porque sí que no. Le diste al display, ¿no? ¿Cuál es? El que me quedó la... Ahí está, perfecto, buenísimo. Arriba. Pasa nada, bien. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Ahora le voy a hacer un par de fotos porque es verdad que yo quiero tener un par de fotos de él porque miren los rulos que tiene, el detalle, todo, que está re bueno. Y él es una persona que yo lo aprecio un montón y es una persona muy espiritual. Entonces yo quiero lograr a ver si encuentro algo de eso en su mirada. Antes hicimos jugar lo que era malo, ahora lo que yo le voy a pedir a Mariano es que toda su espiritualidad me la ponga, que explote en sus ojos. Y vamos a ver qué logramos, ¿sí? Porque en realidad lo más divertido de todo esto es jugar a mostrar a la persona que tenés delante de la cámara como realmente es o por uno de sus rasgos que más los enaltece. Así que ese es para mí el que más le enaltece a Marian. Así que voy a buscar eso. Como las fotos las hago yo elijo. Puedes hacer lo que quieras. Bien. Entonces, si querés, si te es más cómodo, cerrá los ojos. Pero voy a sacar la ráfaga porque no tiene sentido. Sí, no. Meditando en ráfaga. Sí, no, claro. F2, ISO 500. Venite un pasito más adelante si querés. Ahí está. Saco el mic. Después lo edito, no te preocupes. No pasa nada. Acomodate un poquito la capucha nada más. Ahí va. Que yo no veo. Ahí va. Bueno, sí, sacate el mic. Sacate porque con la lucecita y todo. Te va a estorbar. Dame que lo tengo. Bueno, voy a tenerlo todavía. Bien, entonces voy a bajar un poquito el ISO para que quede. Voy a probar solo una fotito. Ahí está la foto común. Y ahora, yo te doy el tiempo que quieras. Cuando yo vea que abrís los ojos, que vos estés en tu punto, ahí hago la foto y listo.
Gracias, amigo. Hermoso. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, ahora le toca la parte del video. Vamos a hacer un pequeño corte, así nos acomodamos y arrancamos otra vez, ¿dale? Bueno, dicho esto, o hechas estas fotos, vamos a seguir con algunas características que a mí me gustaría comentar de la cámara esta, la A7R5. 6. A7R6. Esa es la parte que veo en blanco y negro del video. A7R6, que tienen que ver un poquito con la operatividad de la cámara y después lo que tiene que ver con ciertas cuestiones puntuales de video que son algunas más exclusivas que otras de este modelo o que se comparten otros modelos, pero que son muy interesantes en semejante bestia de la fotografía. Porque lo que uno pensaría que al ser una cámara enfocada en fotografía o que tenga la letra R, que quiere decir resolución, en el nombre, hace que las herramientas de video queden relegadas o que vayan en desmedro de alguna manera. Lo que sucedía en cámaras anteriores o en algunos otros modelos es que al tener mucha resolución hay mucha información en el sensor y el rolling shutter, que es este movimiento que se genera, que es como una especie de banana, de abananamiento de las líneas o de curvatura de las líneas por la cantidad de información que le llega y tiene que procesar el sensor, en esta cámara están resueltas o están muy mejoradas. Ya lo probamos un poco con las fotos, donde también el rolling shutter, si la cámara se está moviendo o la persona o el objeto a fotografiar se está moviendo rápido, el rolling shutter también funciona. En video es algo que es muy molesto, que las líneas se tuerzan o que las cosas que son duras estén blandas. Entonces, esa es una de las mejoras que es muy importante. Les voy a contar en rasgos generales cómo son el aspecto de grabación de esta cámara. La cámara graba en su máxima resolución, es 8K, tiene en comparación con la foto que saca un recorte de 1.2 sobre el sensor, o sea, el lente o el espacio, el cuadro se achica un poquito, es un 80% de lo que es la foto, que es el full frame. Después obviamente graba en 4K, obviamente graba en HD. En 8K llega a 30 cuadros por segundo. En 4K usa todo el sensor, es full frame y llega hasta 120 cuadros por segundo. En SIQ es lo mismo, llega también hasta 120 cuadros. Y en HD llega también hasta 120 cuadros, diferenciándose de algunas otras cámaras de Sony que llegan a 8K y tienen mayor velocidad o mayor cantidad de cuadros para hacer cámara lenta. Una cosa que les quería mencionar, que en algunos otros modelos, por ejemplo la R5, si no me equivoco también es así, y la A7V es así, perdón, es el nuevo sistema de switcher, que me parece recontra práctico, que es poder pasar de foto a video y a SIQ, que lo podemos tener seteado en muchos cuadros o en pocos cuadros, depende de lo que estemos haciendo. Por ahí querés hacer un timelapse y lo pones en un cuadro por segundo, que es el mínimo que tiene, lo pones en SIQ y rápidamente puedes pasar a video común o a fotografía. Eso me parece súper interesante. Es importante tener en cuenta, y me río porque a un colega le pasó que ahora hay dos rayitas. Tenés la rayita del modo foto, video, SIQ y la rayita de modo que puede ser manual, qué sé yo. Y hay que saber para cuál es cuál, porque por ahí a veces pensás que estás moviendo una cosa y estás moviendo otra. Esto es muy distinto el seteo de foto que el seteo de video. Lo que vamos a hacer acá es, lo voy a dejar en 800. Me voy a poner con el rango del 5.6 y ahí estoy. 1 sobre 50, que es el 1 sobre 60, le ponemos, estamos en el DT. Y vamos a probar. ¿Qué querés probar ahora, por ejemplo? ¿Foco, el enfoque? No sé qué querés. Sí, vamos a probar el foco. Voy a poner esta cámara. Vamos a hacer bueno, vamos a hacer una prueba, un testeo muy simple. Por un lado,
tenemos esto que hablábamos hoy, que es el reconocimiento de personas con herramientas de inteligencia artificial. Por lo cual, mira, si querés, movete un poco, Rodri, mirá para otro lado. Voy a grabar un cachito, ¿sí? Tenemos ese video. Date vuelta. Y si me tapo los ojos, che, ¿me sigue? Eso, en claro. la cabeza? Te sigue perfecto el cuerpo, ahí va la cara. O sea, aunque no detecte ojos, detecta tu cabeza, tus brazos. O sea, está clarísimo que torso. Y te marca en dónde está haciendo el foco. Por lo cual, esto evidentemente, ahí saliste de cuadro, ahí entras, pero desde el primer instante ya estás en foco. Me parece que es espectacular. Ahí va la mano y va la cara. Esto obviamente se puede medir, es el paneo, uno le puedo poner para que sea más rápido, más lento. Hay una cosa que está buenísimo este modelo que no tiene la R5 y creo que no lo tiene la R5, y es que tiene el automático en el reconocimiento de motivos. Podés ponerlo en persona, en animales o en automático, entonces detecta, o sea que ahora debe estar en animal, Mirá, ¿no? Me está buscando. Espera que ahí corté, voy a la parte esta que estás diciendo, ahí Sí. lo tenés, automático, personas, animales. Bien. O sea, animales múltiples. Sí, o sea que a mí Animal me con orejitas, pájaro, mariposa, vehículos y aviones, que es diferencia de aviones de vehículos. Y si lo pongo en automático, lástima que no tenemos acá ni animales, ni un aviones, animal, claro. ni mariposa. O sea, al menos no animales. Pero es tremendo. Catalogados. Y subí la mano, a ver. Porque eso es lo importante, poner mano a cámara. Ahí. Perdón. Ahí se pasa. Perfecto. Es bueno el seguimiento, ¿no? Pegadito, ¿no? No, en ningún momento te vas de foco. Esto para hacer situaciones con poca luz y demás, me parece que es... No, además, este entorno es de poca luz. Está bien, Sí, tenemos dos hay luces, negro pero por todos realmente lados. sí, es como fácil de que Y te está reconociendo pierda. perfectamente. Claro. Bueno. Ok, bien. Pasó, ¿no? Sí, pasa la prueba Bien. espectacularmente. Bien. Y después una cosa que ahora la vamos a probar un poquito en el pasillo, que es el estabilizador. El estabilizador, que lo que quiero mostrar acá es, yo entro a FN, la función rápida, entro a estabilizador, si me voy de apagado a estándar, no cambia el tipo de cuadro, no cambia el encuadre. Si me voy a activo, recorta un poquitito. Y si me voy a este que es dinámico, activo dinámico, hay un recorte bastante grande entre uno y el otro. ¿Pero serviría para caminar, decís vos, Pero para cámara en mano? Es lo que veamos vamos a probar, ahora ¿no? cómo funciona, porque Está bueno. van a ver que es muy llamativo. Este es tenemos estabilizador. Dato importante, estoy grabando y estoy entrando a la parte de estabilización. Podemos ver acá estoy sin estabilización. Vamos a hacer una prueba, vamos a probarlos todos. Pruebita, Rodri, Sí. acompáñame. Vamos Dale. a salir afuera. Estoy sin estabilizador y vamos a caminar un poco. Este lente voy en 28, siempre un angular es más estable que un Y tele. eso que le dijimos, no salgas cuando... Ahora estoy en 50 milímetros el lente. Ahora estoy en 70 milímetros el lente. Date una vueltita por ahí. No bien. estoy siendo cuidadoso, pero tampoco estoy exagerando el movimiento. Este es el sin estabilización. Sigue grabando y ahora le voy a poner estabilizador estándar. Pero ponele el activo, que es un Interesante, sí. buen estabilizador. Vamos de vuelta. Vamos otra vez. Sí. Síganme los buenos. Arranco de vuelta. En 28 el lente, en 28 en angular. Ahora podemos ver que es bastante más estable. Nos pasamos un 50, que es más difícil mantener un personaje Sí. ahí quietito. Y nos pasamos un 70. El
se mueve, camina. Acá podemos ver también el rolling shutter. Ah, eso está bueno. Yo me estoy moviendo y la verdad se ve de movimientos normales, cinemáticos. De paneo normal, claro. Se ve perfecto. Y ahora vamos a hacer la última pruebita. Bien. Entonces, corto acá. Función. Estabilizador activo. Nos pasamos al dinámico, que como ven, recorta bastante. Esperá. Ahí estamos en dinámico. Dinámico. Rec. Vamos allá. Vamos para afuera. Este es el modo en el que más estabilización tiene, ¿no? Ahí está, caminando bastante ligerito. 28 milímetros. 50 milímetros. 70 milímetros. Está claro que cuanto más angular sea el lente, más fácil va a estabilizar. Exactamente. Rolling shutter. Esto es una maravilla. O sea, es prácticamente un Steadicam. Bien, bueno, entonces vamos a cerrar un poco este video. Yo lo que me interesa saber es, Marian, ¿qué te parece esta cámara para video? O sea, ¿en cuándo la usarías, cuándo no? ¿Cómo la ves? Me sorprendió para bien, me parece una cámara... Yo realmente al ver la letra R, ya para mí es como, bueno, mucha foto, Red mucho flag. peso, no sé para qué la quiero. Tiene todo lo que me gusta de los nuevos updates de los otros modelos. Sí. Pero bueno, 8K con un rango dinámico más alto. Ah, eso no lo mencioné. Bueno, lo Contalo, sí. que de hecho lo voy a ver en este mismo instante. Es los mega de transferencia. De transferencia. Pero si yo lo pongo en rec 30, si lo pongo a 24 cuadros por segundo, perfecto. 520 megas, 422, 10 bits. Ahí está, 10 bits. Esto, según... el 520 megas, 422, 10 bits, comparado con las otras cámaras que graban 4K, pues vos decís, ¿para qué quiero 8K? Si igual termino siempre en 4K. Primero, bueno, obviamente el recorte. Sí. Yo estoy grabando un recital. Pongo a grabar en 8K, tengo el plano general y el plano medio en una sola cámara. O sea, perdóname, de 8K a 4K significa que yo puedo hacer una ampliación de un 50% y estaría sin pérdida de calidad, Exactamente, en realidad es un 100%. Un O sea, 100%, tenés pasás razón. Si un vas para 100%. atrás es 50, si vas Exacto. para adelante es un 100. Sí, pero digo, vas es un montón. en diagonal, vos imaginate, es como las teles, ¿viste? Sí. O sea, vos en diagonal podés quedarte con un cuarto de la pantalla, es una locura. Es un montón. Que si está en foco y tenés un diafragma, digo, bueno, depende, ¿no? Justo pongo el ejemplo de un recital donde hay humo y qué sé yo, que el recorte es como un tele, vas a perder resolución, pero por la perspectiva atmosférica del Sí. lugar. Si vos tenés un buen diafragma y una buena condición, yo lo he hecho en muchos videoclips con la A1 que tiene la misma condición que esta en ese sentido, y recortás de plano medio a primer plano, una maravilla, ¿viste? Eso por un lado. Y después por otro lado, los mega de transferencia que hacen que tengas mucho más rango para toquetear el color. Bien. Tenés el OC3, que es donde vos tenés más rango de... Que es más plana la imagen porque saca todo lo que puede absorber el sensor, digamos. Exactamente. Bien. Ahí tenés mucho más paño como para jugar. Pregunta así de... ¿Cambiaría? Vamos a suponer que vos hoy en día tenés una A7S3 y tenés la posibilidad de decir, te doy mi A7S3 y me quedo con esta. ¿Lo harías? Sinceramente. Para un full trabajo en video. Lo estoy pensando, mirá, hay muy poquitas cosas que las tendría que chequear. Creo que sí, que no tenés no vas en desmedro porque al pasar de una S a una R, Claro, por eso. pensando en video, Por eso. no, si pensás en foto no hay nada que pensar. No, Digo, en foto no, esto es pero en una video, bestialidad. digo, por eso. Pero en video te diría que no, habría que chequear el rolling shutter entre una y la otra a ver qué pasa. Probablemente no pase nada, porque esto lo estuvimos viendo, funciona bien. Y después el tema de la cámara lenta funciona igual, 120, no hay recorte, no tiene nada
no tiene nada más bajo. Claro, en las specs están en iguales specs o, de la o superior, 7S3. ¿no? Y después en fotografía No, pasa claro, el trapo, claro, por eso. la pantalla Bien. rebatible le pasa el trapo. Bien. ¿Qué más? Hay cuestiones de video, bueno, lo que ya les dije de que la pantalla se ponga Sí, vertical. eso está bueno. Hay cosas de la práctica, el switcher de foto a video. Son cosas que en el uso, viste, vos decís, che, qué pavada. Trabajando todo el día te mata un poquito. Sí, te hace. Sí, la verdad que Bueno, compite con bien. la 7S3 muy piola. Hablando, evidentemente, del precio, quizás no sé cómo están en precio, pero digo que me parece que como cámara más híbrida, entre comillas, porque no es una híbrida, podría funcionar, ¿no? Sí, podría sí, hacerle. sí. Bueno, buenísimo. Espectacular. Digo porque es una duda habitual esa, ¿no? Claro, sí. Es lo que uno se pregunta, ¿viste? Claro, che, voy por acá, voy por allá, claro. tengo esta, la cambio, Me compro no la una cambio. FX, me voy por Espero que esta, salga claro. algo nuevo. Me parece que este es un upgrade que es mucho mejor de lo que pensábamos, ¿viste? Todo el mundo dijo, bueno, es Sí. un poquito mejor. No, la verdad es que Tiene bastante mejor así. tiene muchas herramientas. ¿Y usted qué opina? En cuanto a foto, a mí me encanta. Yo la A7R5 la utilicé. De hecho, mi cámara de cabecera ahora es la A7CR, que es la A7R5 en cuerpo más compacto. Y te digo que esta cámara me gusta bastante más. Si bien el cuerpo, me gusta la ergonomía de la A7CR, pero esta cámara se siente más todo. Básicamente, a ver, los 30 frames por segundo. Bueno, todo lo que ya hablamos, para mí, le suman. A ver, habría cosas que yo no podría hacer que hago con la R5 y que podría hacer con la R6. Algunas chiquititas. Por ejemplo, la ráfaga tan rápida, tener menos rolling shutter, pero después te quiero decir que si vos decís no tengo una R, no pensaría en una R5, iría directamente a esta. Claro. Sí. Eso es por lo menos mi opinión personal. Después cada uno, viste, tiene sus opiniones. Así que bueno. Para eso estábamos, para opinar. Exactamente, y contra gustos colores, así que bueno. Exactamente. No me quiero olvidar de agradecer a Martín de Yulis, acá a los compañeros de Embajada que nos cedieron amablemente el lugar para que podamos hacer esta pequeña, ni siquiera review, este juego que hicimos con Marian. Así que gracias chicos de verdad por el espacio y a Sony Latin por dejarnos la cámara, dejarnos los lentes y poder probar esta bestia nueva que tiene Sony en el mercado. Así que bueno, nada, nos despedimos, ¿no? Hasta el próximo video. Este es un video en conjunto, espero que nos vean en ambos canales y que haya mucho más. Así que bueno, chau.